Como veis, el taller se llama Creación de tareas para exámenes de certificación lingüística, pero siempre nos gusta decir que tenemos claro que nadie va a salir de este taller sabiendo hacer tareas de examen. Eso tenemos que tenerlo claro desde el principio. ¿Por qué? Porque hacer tareas de examen para exámenes, sobre todo de certificación, que tienen como un proceso de fiabilidad, de validez muchísimo más fuerte y riguroso que un examen normal de nuestra clase, es un oficio que se adquiere con el tiempo, es práctica, mucha práctica. Entonces sabemos que, aunque os pongamos hoy actividades, aunque hagáis algunas primeras tareas, aprender a hacer exámenes de certificación es una cuestión compleja. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues mostraros un poco el camino que podría llevarnos a hacer tareas de exámenes de evaluación y certificación y compartir con vosotros pues algunas pautas que creemos que os pueden ser útiles en el futuro. Para ello hemos dividido el taller en tres partes. Primero vamos a hablar de dos exámenes que seguramente ya conocéis, a lo mejor no todos, pero muchos de vosotros sí, que son DL y SIELE. Hoy lo que vamos a hacer es compararlos. Después vamos a hablar de las características principales de las tareas de este tipo de exámenes, vamos a hablar de destrezas, de niveles y de tipología de tareas. Y en la parte número 3 vamos a compartir con vosotros cuál sería el proceso de creación de una tarea. Nos vamos a poner en el lugar de un creador al que le dicen tienes que hacerme esta tarea para un examen y cuáles son los pasos que ese creador tiene que ir dando hasta que tiene una tarea hecha. Vamos a ir viendo ejemplos y haciendo algunas actividades. Por supuesto, en todas las partes, alguna cuestión que no quede clara, que queráis comentar, que queráis compartir, pues os iremos preguntando y con libertad nos hacéis las preguntas que consideréis oportunas. Comienzo, por tanto. Bueno, supongo que... Dime. Ah, sí, perdón. Os hemos entregado un ejemplario resumen en el que aparecen las cuestiones más importantes del taller. Digamos que es un poco para que lo sigáis y podáis tomar nota ahí. Tenéis también una práctica que utilizaremos luego y luego os entregaremos también otra. Bien, como decía, comenzamos. ¿Hay alguien que no haya oído hablar de DL y de SIELE? ¿Todos? ¿Sí? Bien. A estas alturas ya sí. Bueno, pues vamos a hacer el repaso rápido. Bueno, como sabéis, el DL son los diplomas de español como lengua extranjera y el SIELE es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. ¿Quién hace el DL? ¿A quién pertenece? Etcétera. Bueno, esta cuestión un poco burocrática. Los DL son diplomas del Ministerio de Educación, mientras que el SIELE es un diploma creado por 4 instituciones titulares. Además de la Universidad de Salamanca, estas otras 3 que he mencionado antes, la de Buenos Aires, la UNAM de México y el Instituto Cervantes. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Educación? Bueno, pues que cede un poco lo que tiene que ver con la creación del examen, su comercialización al Instituto Cervantes y después el Instituto Cervantes cede o saca a concurso público una parte de creación del examen. En este caso, pues Salamanca sigue evaluando las pruebas escritas y las pruebas orales de este examen y, bueno, las orales se hacen en cualquier centro, pero las escritas se evalúan siempre aquí. Y también creamos la comprensión de lectura y la comprensión auditiva. Esas son las pruebas que se crean en Salamanca. ¿Qué es lo que pasa en SIELE? Bueno, pues SIELE está creado por estas 4 instituciones, pero lo que hacen es ceder un poco la comercialización y la puesta en marcha del examen a esta otra institución que trabaja con nosotros, Telefónica Educación Digital. Diréis, ¿y qué tiene que ver aquí una institución como Telefónica? Bueno, pues porque SIELE es un examen digital. Eso quiere decir que se hace por ordenador y necesitábamos un socio que nos diera la plataforma tecnológica para que eso se pudiera poner en marcha. Bien, ambos son exámenes de certificación y me gusta siempre explicar que la diferencia entre la certificación y la evaluación únicamente tiene que ver un poco con lo que viene después del examen. Lo que hacemos con estos exámenes es emitir un juicio sobre la competencia del dominio del estudiante que lo está haciendo, pero tienen como consecuencia un certificado. Por eso son exámenes certificativos. ¿Por qué son distintos? Porque son de gran impacto. Imaginaos la diferencia que hay entre millones de personas que hacen el DL o el SIELE y los alumnos de nuestra clase. Nuestra clase es muy importante, tenemos que hacer un buen examen, pero imaginad que ese examen se tiene que pasar a millones de personas. Eso tiene unas consecuencias sociales como, por ejemplo, poder hacer este máster si tienes un C1, si no lo tienes no lo puedes hacer, poderte presentar a una oposición, poder optar a un trabajo o no optar a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene un examen de certificación hace que tenga un montón de pasos de validez, de fiabilidad, que nosotros no podríamos hacer en un examen en nuestra clase. ¿Sabéis que DL y SIELE son para usuarios que tienen el español como L1 o L2?
jóvenes o adultos, pero además DELE tiene una versión para niños, el DELE escolar, que no tenemos en SIELE. Esa es la única diferencia en cuanto a los destinatarios. Administración, sabéis que los DELE se hacen en centros de examen y en soporte de papel, en una serie de convocatorias internacionales, o sea que al principio del curso se dice va a haber DELE tal día, tal día, tal día, tal día, y tú te tienes un poco que amoldar, acoplar a la fecha del DELE que se ofrece. SIELE no es así, SIELE también se hace en centros de examen, pero se hace por ordenador y eso hace que las convocatorias de SIELE sean un sistema que llamamos sistema de citas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que casi puede ser un poquito a la carta, cada centro puede abrir las citas que quiera. Puede decir, pues yo hago SIELES todos los lunes, o hago SIELES una vez al mes, o hago SIELES todos los días. O incluso que si el centro quiere, te pueda dar la oportunidad de que tú pidas un examen. Quiero hacer el SIELE el 30 de marzo y el centro pueda abrirte esa convocatoria solo para ti. O sea, es más flexible en cuanto al tipo de convocatoria y a los momentos. Bien, ¿cuáles son las destrezas o pruebas que evalúan cada uno de los exámenes? Bueno, pues las 4 destrezas básicas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y expresión e interacción orales. En este caso, igual. ¿Qué modalidades de examen puedo hacer? Bueno, pues yo me presento al DELE, yo elijo un DELE y entonces tengo que hacer mis 4 pruebas. Hago primero la lectora, luego la auditiva, luego la escrita y me citan un día para hacer la oral. ¿Qué pasa con SIELE? Bueno, pues que SIELE tengo la misma posibilidad de hacer las 4 o bien de hacer modalidades independientes. Os he puesto aquí el cuadro de las modalidades de SIELE para que veáis un poco la diferencia. Fijaos, esto sería hacer un SIELE completo, hago todas mis pruebas y estas son algunas modalidades en las que escojo algunas pruebas. ¿Por qué es útil esto? Pues porque hay gente que no quiere hacer el examen de todas las partes o que, por ejemplo, va a entrar a una empresa y lo que le piden es su expresión oral, entonces puede hacer solo esta modalidad que es solo esa prueba. O tiene miedo a las expresiones y lo que quiere hacer es comprensión de lectura y comprensión auditiva porque le da un poco de miedo eso de enfrentarse a hablar en español. Bueno, pues puede hacer esta otra modalidad. Como veis, un poco más de flexibilidad en cuanto a la elección del examen que puedes hacer. Bien, ¿qué niveles evalúan cada uno? Bueno, pues el DELE evalúa desde la 1 hasta el C2, mientras que en SIELE se queda hasta el C1. No se ha hecho todavía la versión del último nivel. ¿Cuándo se introducen las variedades del español? Bueno, pues en los dos casos se sigue lo que dice el marco común europeo, que es que las variedades deben introducirse a partir de B1. La gran diferencia en este aspecto es que en los niveles inferiores de B1 y en las instrucciones del examen, SIELE utiliza un español lo menos marcado posible. ¿Es un español neutro? Bueno, pues de esto sabe mucho más Carla que nosotras, porque es su tema principal de investigación, pero es un español en el que intentamos que no haya nada que perjudique a ningún candidato haya estudiado español donde lo haya estudiado. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy claro. En las tareas de niveles inferiores de SIELE no aparece la palabra piso para referirse a vivienda. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros argentinos decían, es que piso es esto. Yo no vivo en un piso. Piso es el lugar donde yo estoy pisando. ¿Qué es lo que aparece en las tareas de SIELE? Apartamento. ¿Por qué? Porque una persona que haya estudiado allí entiende apartamento y una persona que haya estudiado en Salamanca también entiende apartamento. Lo que estoy haciendo es no poner trabas o no poner dificultades al estudiante haya estudiado español donde haya estudiado español. ¿Esto es un sistema perfecto o creemos que siempre lo hacemos bien? Pues seguramente no. Es muy complejo. Muchas veces es un poco fruto de la discusión entre el resto de instituciones, pero el hecho de que haya varias instituciones que hacen el examen hace que haya esa riqueza de variedad que tiene SIELE en esos niveles inferiores y que se nota menos o un poquito menos en DELE. Bien, ¿cuáles son los resultados? Bueno, pues cuando yo hago un DELE o apruebo o suspendo, es decir, yo me presento al B2 y entonces me dicen, ¿eres B2 o no lo eres? Ya está. ¿Qué pasa con SIELE? Bueno, que en SIELE yo me presento al SIELE y me va a decir en qué punto de una escala me encuentro. Si en esa escala estoy cerca de la 1, de la 2, estoy cerca del C1, después os he puesto una diapositiva para que veáis los resultados. O sea que hay un poco de diferencia, bueno, un poco no, hay mucha diferencia entre el resultado que me da uno, apto o no apto, o el resultado que me da otro, que es como un puntaje en una escala. En cuanto a certificado, pues DELE solo tiene un diploma oficial para los aptos. Si no eres apto no tienes nada, has hecho el examen pero no te dan certificado.
Y si L tiene o bien un certificado o bien un informe, los dos son oficiales, pero el informe es para esas combinaciones que os he enseñado antes, las pequeñitas de abajo. Y después os voy a enseñar el certificado y veréis cómo el certificado y los resultados que dan es por cada una de las pruebas, no tu nivel global, sino el nivel en cada prueba. Y plazo de comunicación, bueno, pues aquí de manera generosa hemos puesto que la comunicación del DEL es de máximo de 2 meses, siendo muy generosos. DEL tiene como 2 fases, primero te lo comunican y luego te entregan el certificado, mientras que el plazo de comunicación de SIEL es de máximo 3 semanas, esto siendo rigurosos y no generosos. Bien, mira, os enseño aquí un poco cómo sale el certificado de SIEL en una parte para que entendáis lo que quiero decir. Fijaos, SIEL os va a dar como una puntuación global que iría desde 0 a 1000, te dice, por ejemplo, estás en el 949, pero en esta puntuación no te da la equivalencia con el nivel. ¿Por qué? Porque se considera desde la base que uno puede tener distintos niveles en las distintas destrezas. Seguro que vosotros en los idiomas que habláis también os pasa, ¿no? Que a lo mejor pues sois mejores escuchando o escribiendo o leyendo, pero no tanto hablando. A mí esto desde luego me pasa en todos. Entonces, pensad que en DEL, pues si tú te presentas a B2, tienes que sacar el B2 en todas las destrezas. Lo que pasa en SIEL es que el nivel se te da en cada una de ellas. Entonces, en general te van a dar una puntuación y después en cada destreza te dan una puntuación que se corresponde con un nivel del marco. Por ejemplo, en la expresión e interacción escritas, este candidato ha sacado 225 y se le dice que 225 es un C1 y la típica descripción de qué puede hacer un usuario de C1. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. Bien, por tanto, para cerrar este apartado, si ya teníamos en español un examen que está muy bien hecho, que es un examen riguroso, que ha pasado por muchas fases, muy pilotado como DEL, ¿por qué hicimos SIEL? O sea, ¿qué es lo que ha cambiado de uno a otro? ¿Por qué hemos abierto el espectro y hemos intentado que haya más exámenes de certificación? Bueno, pues intentaba un poco que el español empiece a compararse con otras lenguas como el inglés, que aparte de los exámenes de Cambridge, también tienen este tipo de exámenes. Exámenes a los que se parece mucho SIEL, sobre todo por la parte digital. No sé si alguno habéis hecho el TOEFL, pero se parece un poco, aunque la concepción de dentro es un poco distinta. ¿Qué es lo que hemos ganado con SIEL? Pues que la gestión es mucho más fácil y menos costosa, porque es todo digital, te inscribes, recibes el certificado digital, haces el examen por ordenador y esto nos permite que el certificado se pueda dar en 3 semanas. Es un examen casi inmediato. Me sale una plaza de oposición, me presento al examen, lo hago y casi en un mes, entre una cosa y otra, tengo certificado. Por otra parte, que no se aprueba ni se suspende. No sé si alguno ya ha estado alguna vez en un tribunal de DEL, pero a veces da mucha rabia, tienes un candidato delante que se ha presentado a C1 y dices, qué pena, porque yo no le puedo dar el C1, pero hubiera tenido un B2 alto. Bueno, pues esto en SIEL no pasa, porque en realidad hacen todo el examen y después les dicen en qué momento se encuentran. Entonces, para candidatos que no saben muy bien en qué nivel están, pues este examen es más adecuado en ese sentido. Además, como decía, se otorga una puntuación en cada destreza, por lo tanto puedes sacar un C1 en lectora, pero un B1 en oral, porque eso pasa, nos pasa a todos, ¿no? Que cada una de las destrezas pueden ir por separado. Y por último, que las 4 instituciones participantes son una gran garantía de panhispanismo en el examen y que además ese español no marcado que aparece en instituciones, en materiales del candidato y en tareas de B1, pues parece que empieza a facilitar un poco las cosas para personas que no han estudiado español en España. Bien, vamos a hablar ahora de cómo son las tareas, ¿vale? Nos vamos a meter un poco más en harina. 3 características principales de las tareas, que evalúan destrezas, que lo hacen de un nivel y que son de una tipología determinada. Vamos a ver las 2 primeras características conmigo y después la tercera la vais a ver con Rebeca. Destrezas evaluadas. Bueno, cuando os presentáis a un examen, sea el que sea, o se presenta un candidato, tú te pones delante del examen, del ordenador o del papel y tienes que ir haciendo tareas, ¿sí? Bien, pues esas tareas no se presentan sueltas, sino que están englobadas en una prueba de examen. Haces la primera prueba, la segunda, la tercera, la cuarta, las pruebas que tenga. Cada una de las pruebas equivale a una de las destrezas comunicativas del marco. El marco nos habla de la comprensión de lectura, de la comprensión auditiva, de la expresión e interacción escritas y de la expresión e interacción orales, dejando de lado esa parte donde habla de la mediación, que no entra en los exámenes de certificación. Por tanto, los 2 exámenes, aunque en SIEL se pueda elegir, contienen estas 4 pruebas. ¿De cuáles vamos a hablar hoy nosotras? Pues solo de las 2 primeras.
Es decir, podemos hacer a lo mejor alguna referencia en la escrita y en la oral, pero nos vamos a centrar solo en la comprensión de lectura y en la comprensión auditiva. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque son las pruebas más difíciles de crear. Las otras también tienen algunas cuestiones que hay que seguir, algunos parámetros, pero nos parecía más interesante hablaros de estas porque desde luego son las más complejas y sobre todo las que se basan en textos reales. Entonces, una de las fases complicadas de hacer tareas es buscar la fuente. Yo tengo que buscar un texto a partir del cual crear mi tarea. Aparte del texto, yo tengo que hacer también una serie de preguntas sobre ese texto. Entonces, la creación de ítems tiene unos mecanismos que hay que ir adquiriendo y aprendiendo con el tiempo y son más complejos aquí. También porque son las pruebas en general más demandadas, porque SIELE es verdad que se han hecho muchas modalidad S1, que son estas dos pruebas, no las de expresión, y también porque hay cierta tradición en la Universidad de Salamanca de estas dos pruebas, ¿no? Estas son las que hemos creado siempre en el DL, entonces hay cierta tradición. También cuando se piden creadores para pruebas dentro de cursos internacionales, se suele pedir que los creadores hagan estas dos pruebas, entonces pensábamos que podía resultar para vosotros también más útil de cara al futuro. Las expresiones del DL se hacen en el Instituto Cervantes, por tanto ahí no podemos rascar nada ni podemos hacer nada. No nos interesa tanto aprender a hacerlas, pero sí que aquí hacemos las expresiones de SIELE. Lo que pasa es que, como también suelen ser más fáciles, a veces también nos las quedamos más. Bueno, últimamente no tanto. Bueno, a mí me gustaban más que las otras. Bien. ¿Cómo sabemos, de dónde sacamos la información sobre las destrezas? Bueno, pues ya conocéis los documentos de referencia, ¿no? En este caso os he puesto un descriptor ilustrativo del marco, del B2, donde habla de la comprensión de lectura y donde se dice exactamente qué es lo que un candidato de B2 tiene que hacer en comprensión de lectura. Simplemente está para ilustrar que todo esto que hay detrás del examen y de cada prueba nace de los documentos de referencia, ni más ni menos. O sea, ¿qué hace un candidato en comprensión de lectura en SIELE? Lo que le dice el marco. Ya está. Bien, ¿cuál es el segundo factor en juego? Los niveles de competencia. Yo tengo que crear tareas para exámenes, para dos tipos de exámenes, un tipo de examen como DELE, en el que evaluamos un solo nivel, o un tipo de examen como SIELE, en los que son multinivel. Pero al final lo que tengo que hacer es tareas de A1, de A2, de B1, de B2, de C1 o de C2. Tareas de un nivel determinado. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia en realidad entre ambas cosas es más bien no para el creador de tareas, sino para el candidato que se presenta. ¿Por qué? Porque aquí se va a presentar, por ejemplo, a B1 y todas las tareas que va a hacer son de B1, mientras que si un candidato se presenta a SIELE, tiene que hacer tareas de A1, tareas de A2, de B1, de B2, de C1. Si SIELE no llega a C2, hay exámenes progresivos que sí, por eso lo hemos puesto ahí, pero al fin y al cabo tiene que ir recorriendo todo ese espectro de tareas, de niveles en los que tiene que ir avanzando. ¿Hay diferencias en cuanto a la creación? Bueno, pues en teoría no. ¿Por qué? Porque lo importante es que si yo tengo que hacer una tarea aquí de B1, sea de B1, esté anclada al nivel, decimos nosotros, y si tengo que hacer aquí una tarea de B1, también esté anclada al nivel. Por tanto, ¿diferencias en teoría? No. ¿Diferencias en la práctica? Bueno, pues yo podría decir que imaginad que un candidato se presenta al B1 del DELE, y tiene que hacer 5 tareas de comprensión de lectura. Bueno, pues a lo mejor la tarea 1 se escapa un poquito de nivel por debajo y es B1 pero B1 menos, tira un poquito a la 2. O a lo mejor la tarea 4 es B1 pero tira un poquito al B2. ¿Qué pasa? Que esas diferencias se compensan. Imaginad que un candidato cuando se presenta al SIELE solo hace una tarea de B1. Tiene que ser B1, B1. En la teoría todas tienen que estar igual de ancladas al nivel, pero hay como un sistema de fijación, de ser exquisitos, de que no se nos pase nada, que a lo mejor llevamos un poco más al extremo en SIELE, porque si solo haces una tarea de B1 no puede irse ni para arriba ni para abajo, tiene que ser B1. ¿Vale? Bien. ¿De dónde saco yo, decíamos aquí, tareas perfectamente ancladas al nivel? ¿De dónde sacamos esa información? Pues volvemos a lo mismo. Son los descriptores del marco y, en especial, el plan curricular, que sabéis que adapta toda esa descripción del marco al caso del español, los que nos van a dar la información sobre qué es una 1, qué es una 2, qué es un B1, y por tanto me va a decir qué es capaz de hacer, en qué tipo de texto se puede desenvolver, qué herramientas tiene cuando tiene que hablar o escribir o escuchar o leer en español, etc. Y preguntaréis, bueno, todo esto que es muy abstracto, ¿en qué se nota? O sea, cuando yo tengo una tarea de B1 y de B2, ¿en qué veo la diferencia realmente entre una tarea y otra? Bueno, pues al menos
en estas 5 cuestiones. Primero, en el proceso cognitivo. ¿Por qué? Fijaos, los alumnos de nivel A1 pueden hacer cosas como reconocer informaciones generales, ver la idea general de un texto, la información esencial. Los alumnos de C1 hacen inferencias, pero no lo hacen los de A1. A partir del B2 o a partir del B1+, empezamos a poner cuestiones que tengan que ver con la organización de textos. Faltan marcadores y tienen que elegir cuál es, se desordenan párrafos, luego vais a ver bien la tipología con Rebeca. Cuestiones que tienen que ver con los mecanismos de cohesión. Yo eso a un A1 no se lo puedo pedir, porque hay una diferencia entre el proceso cognitivo que hacemos en la segunda lengua o en la primera, entre un nivel más bajito y un nivel más alto. Segunda cuestión, los elementos léxicos y gramaticales. Bueno, pues esto lo tenéis claro para cualquier actividad que estáis haciendo o que ponéis en vuestras clases. El A1 no maneja las mismas estructuras que maneja el C1 o que maneja el A2. Entonces, hay un avance en todos estos elementos de una tarea a otra, que hay que seguir de manera estricta. Después, la tipología textual, tanto en textos de creación como de recepción. Nos dice el marco que en los primeros niveles, y va a establecer el plan curricular, pues son mensajes cortos, cartas, cuestiones personales. Después podemos avanzar hasta textos complejos, revistas especializadas, pero hay una tipología que va avanzando. Y por último, me quedan 2. La extensión de los textos, nivel más bajito, evidentemente más pequeño, nivel más alto, una extensión mayor. Y el último, ahora sí, los ámbitos, que esto también nace directamente del marco. En los primeros niveles nos vamos del ámbito personal, nos movemos al público y ya académico y totalmente profesional. Por lo tanto, hay una gradación de niveles. Para que veáis esto un poquito más, estas diferencias de un nivel a otro, os hemos puesto aquí como ejemplo la tabla de especificaciones de SIELE, de compresión de lectura. ¿Qué es esto? Bueno, las tablas de especificaciones son unas tablas donde se describen cómo son las tareas. En este caso, si es de compresión de lectura, pues nos va a describir cómo son las tareas de compresión de lectura de SIELE. Creo que no tenéis la tabla, pero tampoco hace falta porque es solo como ejemplo y está en la web. O sea que si alguien tiene interés puede ir a siele.org y buscarla. Bien, esta tabla tiene 2 ejes siempre que veáis una tabla de especificaciones. A veces se ordena de otra manera, pero las de SIELE son siempre igual. En el primero tenéis la focalización, que es la capacidad que yo evalúo del candidato, lo que puede hacer. Después tenéis el formato, que es la tarea que realiza el candidato, que es lo que tiene que hacer ahí. Y después tenéis la característica de los textos. Si miráis el otro eje, lo que tenemos aquí es las 5 tareas y los 5 niveles, A1, A2, B1, B2 y B2C1. Fijaos, aquí hay diferencias. Para empezar, en el proceso cognitivo. Os decía antes, el A1 extrae ideas generales, identifica información concisa y explícita. Fijaos que el A2 ya, aparte de las ideas principales, va a identificar información específica en textos extensos, o sea que puede hacer algo más. Identifica esa información pero en textos más grandes. El B1 ya puede localizar información específica en otro tipo de textos. A partir del B2 reconstruyen la estructura de textos y a partir del 5 ya identifican estructuras, léxico, mecanismos, o sea que hay toda una graduación de proceso inferencial, de proceso cognitivo desde un nivel a otro. La otra cuestión que no aparece en la tabla pero que es evidente es que según vamos avanzando de nivel los elementos léxicos y gramaticales van avanzando con nosotros. Y por último, fijaos las diferencias entre los tipos de textos de unos niveles a otros. Tenemos en A1 mensajes, correos electrónicos, textos adaptados. Nos vamos a cuestiones ya que pueden ser de uso habitual, pero que son reservas, peticiones de información, de horarios. Nos vamos a diarios, biografías, ofertas, artículos de opinión, cartas al director y por último textos largos y complejos de temas especializados, revistas, Entonces, veis perfectamente cómo hay una gradación de nivel desde el A1 hasta el C1. También en la extensión tenemos aquí de 40 a 80 palabras cada texto pequeño hasta las 375 o 425 que tiene el texto más amplio. Entonces hay una diferencia grande. Y por último de ámbito, fijaos que en la primera tarea yo puedo utilizar textos de ámbito personal y público y en la última solo puedo utilizar académico y profesional. Una cosa que no he dicho es que tan importante es no pasarse de nivel por arriba, es decir, si mi candidato hace una tarea de B1 o me mandan a hacer una tarea de B1, tiene que ser de B1 y no le puedo poner cosas de B2, como no pasarme por debajo. ¿En una tarea de B1 puedo poner cosas de A2? Sí, pero que no sea lo más general,
puede caer algo de A2, porque si eres B1 el A2 te lo sabes, pero no puede predominar contextos y cosas de A2, porque entonces no estoy evaluando A1, estoy evaluando A2. ¿Vale? Por eso es tan importante que no nos vayamos de nivel, ni por arriba ni por debajo. Si partimos en este caso de las mismas especificaciones que estábamos viendo, vamos a ver que la tipología de tareas en una prueba general de examen, como la prueba del CIELE, es bastante variada. De hecho, necesitamos que sea variada porque si hacemos todas las actividades del mismo tipo, imaginad un candidato al que se le dé mal justo ese tipo de actividad o que no tenga tanta destreza en las respuestas de selección múltiple, pues le estamos perjudicando totalmente. Entonces, lo que intentamos a la hora de elaborar toda una prueba de examen es que haya variedad en la tipología de actividades. Vamos a ver cuáles se utilizan en esta prueba concreta y después vamos a verlas un poquito más en detalle. Si os fijáis en la tabla de especificaciones, las dos primeras tareas son de las que denominamos de selección múltiple. En el primer caso, el alumno lee 5 textos y para cada uno de ellos tiene que responder una pregunta de selección múltiple, con 3 opciones de respuesta. En la tarea de A2, de nuevo se recurre a la selección múltiple, pero en este caso tenemos un texto, un único texto y 5 preguntas sobre ese texto, del mismo tipo, ¿no? Con una entradilla y 3 opciones de respuesta. Después vamos a profundizar en ellas, ¿vale? Ahora solo me interesa presentároslas. La tarea 3, que es la tarea que en CIELE se dedica al nivel B1, en este caso es de relacionar. En ella hay 3 textos que el candidato tiene que relacionar con una serie de enunciados o preguntas. Veis que la dinámica de la actividad ya es bastante distinta. De aquí pasamos a una actividad de completar fragmentos. El candidato tiene 2 textos de los que se han extraído algunos fragmentos y lo que se le pide es que reconstruya la estructura de esos 2 textos. Y por último, en la tarea de nivel C1, que es la tarea 5, lo que se le presenta es un cloce centrado en cuestiones léxicas, gramaticales y discursivas también. Es un texto en el que se han extraído algunas palabras y que tiene, y entre 3 opciones tiene que completar cada hueco con la opción correcta, que ya os digo que son ítems de tipo léxico, gramatical o discursivo. Bien, vamos a profundizar en estos tipos de tarea y en algunos otros, porque precisamente son estos los más utilizados en los exámenes de certificación, ¿vale? Comenzamos con las tareas de selección múltiple. Estas son el tipo de tarea, o este es el tipo de tarea más utilizado con diferencia en los exámenes de certificación lingüística. Este tipo de tarea consta, por un lado, de un texto o varios textos que nos sirven como base. Estos textos pueden ser orales en las pruebas de comprensión auditiva o pueden ser escritos en las pruebas de comprensión de lectura. Pueden ser además creados ad hoc, y con esto me refiero a creados específicamente para el desarrollo de la tarea, creados por un creador para el desarrollo de esa tarea, o también, y esto es lo más habitual, pueden ser textos reales, textos que extraemos de material informativo, de periódicos, de charlas, es decir, de cualquier fuente real de material. En ambos casos, tanto el texto ad hoc como el texto real, bien si lo utilizamos en bruto, bien si lo utilizamos adaptado, tendrán que cumplir con el criterio de autenticidad, que es fundamental dentro de los exámenes de certificación. Y bueno, en general la autenticidad es esencial dentro de cualquier actividad de lengua que hagamos en nuestra clase, ¿de acuerdo? Pero tiene especial importancia también en este ámbito de la evaluación y la certificación. ¿A qué me refiero con autenticidad? Pues en evaluación hablamos de autenticidad en 2 sentidos. En primer lugar, en el sentido de que los textos que utilicemos tendrán que producir y reproducir situaciones y contenidos lingüísticos típicos de contextos reales de comunicación, ¿de acuerdo? Pero también hablamos de autenticidad en el sentido de que el material que presentemos al candidato tiene que ser significativo y relevante para ese tipo de candidato. Me voy a explicar. En este tipo de exámenes, como CIELE y DELE, que son bastante generalistas, están destinados a un público general, aparecen muchas tareas en las que, por ejemplo, le pedimos al candidato que lea un texto y que responda a unas preguntas sobre ese texto. Pues bien, esa lectura de un texto es una actividad comunicativa que él perfectamente podría llevar a cabo en su vida real. En ese sentido es en el que decimos que esta tarea sería auténtica, ¿de
¿de acuerdo? Porque presenta un texto típico de un contexto real de comunicación y además relevante y significativo para el candidato. ¿Se entiende, verdad? Vale. Además de elegir el canal en el que vamos a presentar el texto y decidir si va a ser creado o va a ser real, el texto, por supuesto, tendrá que cumplir con algunas características en cuanto a tipología, en cuanto a género textual, en cuanto a los ámbitos que vamos a cubrir, a la extensión, al nivel, todo esto que habéis visto con Lorena, ¿no? Y todas estas características nos vendrán dadas en las especificaciones de la tarea, que es lo que nosotros recibiríamos a la hora de desarrollarla. Pues bien, estas tareas de selección múltiple, además de partir de estos textos, están compuestas, por supuesto, por ítems de evaluación. Y nos vamos a estar refiriendo todo el rato a ítems. Para que quede claro, un ítem de evaluación es una pregunta que evaluamos, una pregunta evaluable, ¿vale? En evaluación siempre hablamos de ítems y no sé si siempre es muy transparente el término, pero podéis asociarlo a cualquier pregunta con la que se evalúen contenidos, ¿vale? Eso es un ítem. Pues bien, los ítems de selección múltiple están compuestos por, primero, una raíz, como la que veis ahí, según el texto, las piezas hechas con concha de México prehispánico, puntos suspensivos. En este caso, el ítem o la raíz del ítem es una frase incompleta, ¿no? Un enunciado que tenemos que completar. Pero también podría ser, por ejemplo, una pregunta, ¿de acuerdo? O sea, hay distintas modalidades en la raíz. A esta raíz le corresponden además una serie de opciones. En este caso tenemos tres, una única opción correcta y una serie de distractores. Distractores son aquellas opciones que son falsas, pero que distraen al candidato a la hora de realizar la tarea. En este caso, y es lo más común, estamos optando por un ítem con un enunciado, como digo, incompleto y tres opciones de respuesta, una válida y dos distractores. Podríamos pensar también en crear ítems con 4 respuestas, 5 respuestas, etc. Y quizá podríamos incluso pensar que cuantas más opciones le demos al candidato, pues más difícil será resolver el ítem. Pero ojo, esto no siempre es así. Los distractores, vamos a ver, tienen que cumplir con algunas características. Tienen que estar vinculados siempre a información que aparezca en el texto. Tienen que ser verosímiles. Tienen que ser de una estructura similar a la opción correcta. Y en la práctica no es nada sencillo poder sacar más de 2 buenos distractores. Por eso en la mayoría de tareas trabajamos con una raíz y 3 opciones de respuesta. Una correcta y 2 distractores, ¿de acuerdo? En este caso no es cuanto más mejor, sino cuanto mejor hecho esté, mejor, ¿de acuerdo? Por supuesto, todos estos ítems están basados en aspectos del texto que queremos evaluar y se construyen en torno a distintas operaciones cognitivas. Podemos construir el ítem para que el candidato tenga que reconocer información, para que extraiga la idea principal, información específica o incluso que infiera. Estas tareas de selección múltiple son posiblemente las más versátiles de todas las que vamos a ver. ¿En qué sentido son versátiles? En el sentido de que nos sirve muy bien para medir el dominio, en este caso de la comprensión, en los distintos niveles. Podemos adaptar su formato tanto para niveles bajitos como para niveles altos. Quiero que veamos ahora precisamente 2 ejemplos reales de este tipo de tareas, uno para el nivel A1 y otro, el segundo que vamos a ver, para el nivel A2. Vamos a fijarnos en el primero de los ejemplos. Bueno, todos los ejemplos que vamos a utilizar son ejemplos reales de exámenes, bien DELE, bien SIELE, y están extraídos de las páginas oficiales. Es decir, si vosotros tenéis curiosidad, queréis ver más ejemplos o queréis ver las pruebas completas, podéis entrar en la página de DELE o en la página de SIELE y ahí vais a ver ejemplos reales de más tareas como estas. ¿De acuerdo? Esta en concreto que os presento aquí es la tarea 1 de comprensión auditiva del DELE A1. Es la tarea de muestra que nos da el Instituto Cervantes sobre esta tarea en concreto. ¿Qué se le pide al candidato? Que lea, que escuche, una serie de diálogos breves y que responda a una serie de preguntas. Los diálogos son como el que veis ahí. Hombre, ¿dónde vas tan contenta? Y la mujer responde, voy a una discoteca con Ana. Estamos en el nivel A1.
Fijaos, son textos conversacionales del ámbito personal, referidos a las necesidades más inmediatas de los candidatos y muy breves, de entre 30 y 40 palabras. A uno no le podemos pedir muchísimo más, ¿de acuerdo? En cuanto a los ítems de selección múltiple, en este caso veis que está encabezado por una pregunta, ya no es un enunciado inacabado, sino una pregunta, y aquí no han optado por 3 opciones, sino por 4, una única opción correcta y 3 distractores. Además, como veis, las opciones se han formulado en forma de imágenes por la importancia del contenido visual en estos niveles tan bajitos. ¿Qué tiene que hacer el candidato para resolver esta tarea de nivel A1? Pues tiene que captar o bien la idea general de la conversación o bien identificar datos concisos y sobre todo explícitos, que aparezcan explícitamente en esa conversación. En este caso, lo que tiene que identificar es la palabra discoteca y comprenderla y seleccionar la imagen que le corresponde. ¿De acuerdo? Veis que en realidad el ítem se basa un poco hasta en una cuestión de reconocimiento de palabras y de comprensión de palabras concretas. Es algo muy básico. Bien, quiero que veamos ahora otro ejemplo. Vamos a pegar un salto hasta el nivel B2 y vamos a ver un ejemplo de la tarea 4 de comprensión auditiva, en este caso del SIELE, ¿vale? Que es una tarea que también aplica este tipo de formato, el formato de selección múltiple. En este caso le pedimos a nuestro candidato que escuche en versión locutada una entrevista a Pablo Moreno, en este caso un empresario mexicano. Aquí tenéis un extracto de lo que podría ser esa entrevista y después lo que le planteamos son una serie de ítems de selección múltiple. En este caso veis que están formulados a partir de un enunciado inacabado y se le presentan 3 opciones de respuesta, una única correcta y 2 distractores. Las 3 opciones están vinculadas con información que está en el texto. Esto es fundamental a la hora de crear las opciones. ¿Qué tiene que hacer el candidato, por tanto, para resolverlo? Pues extraer información concreta del texto, información detallada o incluso en algunos casos, no es este el caso, pero sí en otros ítems, inferir posibles implicaciones del texto base. Como veis, entonces, hemos pegado un salto brutal. Los textos son ya entrevistas, ámbito público, profesional y la extensión 550, 600 palabras. Antes estábamos trabajando con 40, 60 y además lo cognitivo que queremos medir en esta tarea es también muchísimo más complejo que en el caso del nivel A1. Vale, vamos a pasar a otra tipología de tareas, también muy utilizada para medir el dominio en distintos niveles. Me estoy refiriendo a las tareas de correspondencias o relacionar. En este caso, estas tareas consisten en relacionar los ítems de una lista con los de otra diferente. En este caso es eso, relacionar los ítems de 2 listas distintas, una que presenta ítems y otra respuestas. Estas tareas constan, por un lado, de enunciados o textos, dependiendo de la tarea, en los que se basan los ítems y una serie de opciones que también pueden ser textos, enunciados, etc. Estas tareas se utilizan tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión de lectura y en la mayoría de los casos se trabaja con textos creados a propósito para este tipo de tareas. Es prácticamente imposible encontrar textos reales que nos sirvan para desarrollar esta tarea. ¿Por qué? Porque todas las opciones de ambas columnas tienen que tener información que nos distraiga y esto es muy complicado encontrarlo en contextos reales de comunicación, porque cuando nos comunicamos no estamos pensando en distraer a nadie, sino en que nos entiendan lo que queremos decir, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, en este tipo de tareas trabajamos con textos creados ad hoc. Eso sí, siempre inspirados en situaciones reales de comunicación y siempre cumpliendo con el criterio de autenticidad, que es básico para toda actividad que queramos crear y sobre todo para toda actividad o tarea en un examen de certificación, ¿vale? Además de todo esto, como siempre, la tarea o el texto tendrá que cumplir con una serie de características que nos vendrán dadas ya en las especificaciones. Los ítems de esta tarea se construyen en torno de nuevo a distintas operaciones cognitivas que van desde reconocer información hasta inferir. Como veis, el espectro que cubre es bastante importante.
Este esquema de tarea se aplica, por ejemplo, como tarea 1 de comprensión de lectura en el DELE B1. Y aquí os traigo de nuevo el modelo que cuelga el Instituto Cervantes en su página web para esta tarea en concreto. En ella lo que se pide al candidato es que por un lado lea 6 textos, que son los que podéis ver aquí, en los que unas personas hablan de los programas de televisión que suelen ver, y por otro lado el candidato tendrá otros 10 textos en los que se describen ciertos programas de televisión. En este caso tiene 6 textos por un lado y otros 10 textos por otro. ¿Qué tiene que hacer? Unir los textos de la primera lista con los de la segunda. Como veis, la segunda lista tiene muchos más textos que la primera. ¿Por qué? Pues para evitar que los últimos ítems se resuelvan únicamente por descarte, ¿de acuerdo? Por eso siempre intentamos que haya más opciones que ítems, ¿vale? Esto se ve, ¿no? El tipo de texto que estamos utilizando en esta tarea de nivel B1 procede pues, de anuncios, carteleras, mensajes personales, avisos, por tanto textos del ámbito personal, público, pero también del educativo o profesional. En el caso de los textos más cortitos, están de 20 a 30 palabras la primera lista y los textos de la segunda lista entre 40 y 60. Como veis, la extensión no es muy amplia, pero como tenemos muchos textos, el total sí que nos da bastante número de palabras, ¿no? Porque en un B1 ya el candidato tiene que enfrentarse a textos pues, amplios. Para resolver una tarea como esta de nivel B1, ¿qué tiene que hacer el candidato? Pues para empezar, extraer la idea principal de los textos de la primera lista y después identificar información específica en los textos de la segunda lista. ¿De acuerdo? Tiene que extraer información en ambos casos y relacionar esa información para completar el ítem. Cambiando un poco de tercio, en el caso en el que queramos evaluar el uso de la lengua, no tanto la comprensión general de un texto, sino el uso de la lengua que puede llegar a tener el candidato, se suele recurrir a tareas tipo cloce, ¿no? Todos habéis visto ya en el máster tareas de este estilo. Estas tareas consisten en completar un texto que tiene huecos, seleccionando una opción entre 3 posibles para cada uno de estos huecos. Como veis, me estoy refiriendo a cloces cerrados, que ya le dan unas respuestas previas al candidato entre las cuales él selecciona la respuesta correcta, ¿vale? Por tanto, son ítems de respuesta dirigida en cierta medida. Estas tareas se suelen integrar en las pruebas de comprensión de lectura, aunque en realidad, como ya os estoy diciendo, lo que miden más bien es el uso de la lengua. Miden la competencia gramatical, léxica y discursiva del candidato y no tanto su comprensión global de ideas de un texto. Por su complejidad, como os decía, es común que aparezcan a partir del nivel B1. Fijaos, en el DELE hay pruebas de este tipo en el B1, en el B2 y en el C1, y en el CIELE la tarea tipo cloce es la que se reserva para el nivel más alto que mide el examen, para el nivel C1, ¿de acuerdo? Aquí tenéis precisamente una tarea de este nivel C1, aunque en este caso del DELE, que en la comprensión de lectura, en su tarea 5, elige un modelo tarea tipo cloce. En este caso, el candidato tiene que leer un texto largo y complejo, ¿no? Que procede pues, ya de revistas, periódicos especializados o libros de texto, siempre ámbito educativo y profesional. En estos niveles ya tiramos más hacia ámbitos especializados y de una extensión también considerable, entre 775 palabras y 425. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, aquí os he incluido únicamente 2 ítems de muestra. La tarea tenía alguno más, pues lo que tiene que hacer es identificar las estructuras y en este caso concreto el léxico adecuado. Para solucionar, por ejemplo, el ítem 27, lo que tiene que ser capaz de hacer el candidato es distinguir matices de significado entre calificar, caracterizar y representar. ¿De acuerdo? Tiene que distinguir esos matices, esas distinciones que existen entre estas 3 palabras y elegir la adecuada para completar el texto. Este otro ejemplo, en este caso del nivel B2, también es una tarea tipo cloce, pero centrada únicamente en cuestiones gramaticales. Si nos fijamos en las opciones, vemos que se tratan las diferencias entre indefinidos, entre preposiciones, entre verbos, entre pronombres, es decir, todo cuestiones de competencia gramatical. Lo que mide es el conocimiento gramatical del estudiante.
Hay otras dos tareas también de completar muy utilizadas en los exámenes de certificación. La primera consiste en completar frases y la segunda en completar párrafos. En la primera de las modalidades a la que yo me estaba refiriendo, lo que hace el candidato es completar una serie de frases con información de un texto. Este tipo de tarea pues, aparece tanto en comprensión auditiva como en comprensión lectora. En ella lo que se mide es la capacidad de identificar información concreta y explícita, por tanto es muy utilizada en los niveles bajitos de dominio. En concreto, en el DL y también en SIELE se utiliza dentro del nivel A1, ¿de acuerdo? Porque la capacidad que medimos es la de identificar, que es la primera que desarrollamos en el aprendizaje de lenguas. Aquí tenéis precisamente un ejemplo de este tipo de tarea en la que partimos de un folleto con información cultural y de ocio y con una serie, además del folleto, el candidato tiene una serie de frases con huecos. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Identificar la información concreta y explícita que completa esos huecos. En este caso, los conciertos comienzan a las, pues tiene que ver dónde se habla de conciertos y ver el horario. Es identificar esa información. Como veis, en este caso no cuenta con opciones para realizar esta tarea y es que precisamente la dificultad de desarrollar una tarea como esta está en que tenemos que asegurarnos que hay una única información que completa ese hueco. No puede haber varias informaciones posibles en el hueco porque si no estaríamos siendo muy ambiguos y en las tareas de evaluación lo que buscamos es ante todo la objetividad. ¿De acuerdo? Hay otra modalidad de esta tarea en la que sí se dan opciones, por ejemplo en el examen SIELE, en la tarea 1 de comprensión auditiva, que es la tarea que mide el nivel A1, también el candidato escucha una conversación y tiene una serie de frases con huecos, pero en ese caso se le da un banco de opciones, de 15 opciones, de las cuales tiene que seleccionar la respuesta para cada uno de esos huecos, ¿de acuerdo? Es otra manera de facilitar un poco más la tarea. Por supuesto, hay muchísimas más opciones que huecos, de manera que hay bastantes distractores para que la tarea tampoco sea excesivamente sencilla. La segunda de las modalidades, completar párrafos, en ella se le pide al candidato que inserte en su ubicación original fragmentos de texto que previamente se han extraído. Este tipo de tareas aparece en las pruebas de comprensión de lectura, puesto que lo que miden es la competencia discursiva del candidato. Para resolver estas tareas, el candidato tiene que ser capaz de, primero, visualizar la estructura interna del texto, tiene también que ser capaz de ver la progresión de ideas y de identificar y conocer el significado de los mecanismos de unión, de los mecanismos de cohesión que se utiliza en el texto. En este tipo de tareas, pues lo que se da es un texto con una serie de fragmentos extraídos y en base a las relaciones de coherencia y cohesión, lo que tiene que hacer el candidato es reconstruir esa estructura que le hemos dado previamente. Por su complejidad, es una tarea que empieza a administrarse a partir del B1, también porque es a partir de este nivel cuando el Marco Común Europeo de Referencia nos dice que ya podemos utilizar textos de cierta extensión y de cierta complejidad en nuestras tareas. Entonces, hasta este nivel prácticamente resulta imposible aplicar una tarea como esta a nuestros estudiantes y también a nuestros candidatos de examen. Bien, aquí tenéis un ejemplo de esta tarea, en concreto del examen DLB1. En su comprensión de lectura, este examen DLB1, pues en la tarea 4 aplica este esquema de tarea. En él se trabaja con textos que pueden provenir de periódicos, de catálogos, de instrucciones, pueden ser incluso recetas, siempre ámbito público y personal, porque todavía estamos en nivel B1 y como veis ya sí que son textos de una extensión considerable, entre 400 y 450 palabras. De un texto como este, la historia del arroba, pues se han extraído algunos fragmentos que son los que se presentan al candidato y el candidato tiene que ser capaz de reconstruir la estructura de este texto a partir de la identificación de mecanismos de coherencia y cohesión interna del texto. Por supuesto, normalmente al candidato se le dan más fragmentos
que huecos, de nuevo, para que haya distractores suficientes y el último de los huecos no se resuelva únicamente por descarte, ¿no? Este es el que queda, este lo pongo aquí. No, normalmente le damos más distractores que huecos, ¿vale? La última de las tareas que vamos a ver es una tarea de selección, bueno, la hemos denominado de selección de ideas. Es una tarea que suele presentarse en los niveles altos, se suele reservar para B2 y niveles C. Consiste en seleccionar de una lista las ideas que están contenidas en un texto. Es decir, el candidato lee o escucha un texto extenso y complejo y después tiene una lista con varias ideas que pueden estar o no contenidas en ese texto y de esa lista tiene que seleccionar aquellas que sí se dicen en el texto, aquellas que sí están recogidas en el texto. Lo que se mide con una tarea como esta es que el candidato sea capaz de comprender ideas esenciales, también detalles del texto y en algunos casos incluso que pueda inferir implicaciones o ideas que están un poco más ocultas en el texto base. Este modelo de tarea es el que se utiliza, por ejemplo, como tarea 6 en comprensión auditiva del SIELE, es la tarea que está pensada para el nivel C1, como veis, un nivel alto de competencia. En una tarea como esta, lo que se pide al candidato es que escuche, en versión locutada siempre, un fragmento de una conferencia de Victoria Camps sobre las emociones morales. Como veis, el texto base son conferencias, discursos, presentaciones, siempre de ámbito bastante complejo, educativo o profesional y de entre 450 y 500 palabras. Una vez que ha escuchado toda esta conferencia de tema complejo, pues tiene que seleccionar de la lista de opciones que tiene las 6 que aparecen en el texto, las 6 que se contienen en ese sentido en el texto que ha escuchado. ¿Qué es lo que pasa? Que entre estas opciones, pues claro, para que sean creíbles, la información que presentan estas opciones normalmente toda está relacionada con cosas que se dicen en el texto, pero no todas están relacionadas con aspectos del texto en el sentido en el que se utilizan en el texto. Entonces el candidato tiene que ser capaz de comprender esas ideas esenciales, de comprender esos detalles, de inferir en qué sentido se están utilizando esas ideas y de seleccionarlas correctamente. ¿De acuerdo? Es una tarea muy compleja de realizar por parte del candidato y en consecuencia también de realizar por quien la crea, ¿de acuerdo? Por el creador. Al final, para crear buenas tareas no hay más tutía que crear, que te corrijan, que te den feedback, o sea, es un proceso muy largo. Yo recuerdo las primeras tareas de que realicé, yo hice el máster, terminé el máster, nos dieron la oportunidad de hacer unas pruebas para ver si valíamos para hacer tareas DELE, yo hice mis primeras tareas DELE, estaba súper satisfecha, había cumplido todos los parámetros, mandé la tarea y cuando me la reenviaron con la revisión y llena de comentarios, me asusté muchísimo. Dije, pero si yo pensaba que había aplicado todo, que había sido minuciosa, que había mirado todo con lupa, pues aún así tenía muchísimos errores. ¿Por qué? Porque al final es una destreza y como toda destreza hay que desarrollarla. No es solo tener los conocimientos, es desarrollar la destreza, ¿de acuerdo? Bien, como habéis podido ver, al final existe una relación muy estrecha, esta es la idea que hemos querido transmitiros, entre el nivel de la tarea que vamos a realizar y cuestiones como la capacidad que vamos a evaluar, el tipo de material que vamos a usar y el formato mismo de la tarea. Yo me quiero detener en este último aspecto, el formato, porque es del que yo os he estado hablando todo este tiempo. Hemos visto tareas como las de selección múltiple o la de correspondencias o relacionar, que yo os decía que son bastante versátiles, que se pueden amoldar muy bien a los distintos niveles de competencia. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta las capacidades que pueden evaluarse, el tipo de texto que podemos utilizar y en función de eso adaptaremos nuestra tarea a ese nivel que queremos medir. Hay otras, sin embargo, que están como más especializadas en unos niveles concretos. Por ejemplo, las tareas de completar frases se suelen reservar para los niveles iniciales, A1, A2, porque lo que se suele medir con ellas es la identificación de información explícita en el texto. Otras, en cambio, como completar párrafos, empiezan a utilizarse a partir del nivel B1, porque es a partir de ese momento cuando podemos utilizar textos complejos y cuando ya podemos medir la capacidad del candidato para reconstruir la estructura del texto. Yendo más allá,
Tareas como el cloce o seleccionar ideas son tareas que se reservan para los niveles más altos porque también las capacidades cognitivas que medimos son mucho más sofisticadas y por tanto solo pueden medirse ya en niveles altos. También el tipo de texto que utilizamos es mucho más complejo, etc. Entonces lo que queríamos transmitiros era esa correlación, esa relación entre todos estos factores. Empezamos, por tanto, con la parte número 3, que, como decía, es el proceso de creación de tareas. Fijaos que el objetivo de esta parte es, hasta aquí hemos visto un poco de características de DEL y L, que son los dos exámenes grandes. Hemos hablado de destrezas, de niveles y de tipología de tareas, que es lo más importante para conocer una tarea. Y ahora vamos a ponernos en el lugar de un creador de una tarea. Vamos a pensar en la situación real en que uno de vosotros, bien para una asignatura como la de Carla o bien para un examen de certificación, tenéis que crear una tarea de DEL o de SIL. Y vamos a ver con vosotros cuáles son los pasos que tendríais que dar para crearla. Bien, para empezar, cuando os encargan una tarea en concreto, normalmente os van a dar ya mucha información. ¿Qué información? Bueno, pues os van a decir qué tipo de tarea tenéis que hacer. O sea, lo normal no es que te digan, oye, haz una tarea para el DLB1, no, sino que te dicen, tienes que hacer la tarea 3 del DLB1, que es una tarea de selección múltiple. A lo mejor, si lo que tenéis que hacer ahora es un trabajo de clase, sí que sois vosotros los que tenéis que seleccionar todos estos parámetros, pero lo normal no es eso, sino que os den esa información ya hecha. Os van a decir para qué nivel, no es algo que os tengáis que inventar, tenéis que hacer esta tarea para el nivel B1 o para el nivel B2. Os van a decir de qué variedad o variedades lingüísticas. Tenéis que hacerla con un texto que pertenezca a una fuente argentina, o uruguaya, o mexicana, o peninsular, directamente, o incluso dos. Si es una persona que habla y una persona que contesta, tiene que ser una mujer mexicana y un hombre del Caribe, por ejemplo. Bien, y os van a dar también documentación, o sea, cuando se encarga una tarea no se os deja un poco de libertad, ¿no? Sino que se os da documentación específica sobre el examen y se os guía muchísimo a qué tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, etc. Bien, empezamos con los pasos. ¿Cuáles son los pasos que tendréis que dar? Bueno, esto, como os decíamos al principio, es un poco fruto de nuestro trabajo en este ámbito. No es que sean unos pasos establecidos, que aparezca ninguna documentación, sino que son los pasos que nosotras hemos dado para tenernos que formar y los pasos que nosotras hacemos dar a las personas a las que formamos, ¿no? Entonces, dentro de esa parte de formación, el primer paso sería revisar las especificaciones del nivel y de la tarea. Ahora solo los enuncio y luego voy con ellos. Junto a ese paso hay una revisión de modelos de examen, o sea, yo tengo documentos y modelos, eso es lo primero que hay que hacer, o sea, no ponernos a trabajar, sino revisar cosas que ya están hechas. La parte número 2, el paso número 2 es la búsqueda de materiales. Yo necesito textos sobre los que trabajar, porque recordad que estamos trabajando con comprensión de lectura y auditiva, y los dos se basan en textos, escritos u orales. Siguiente paso, adaptar el texto y crear ítems, con una serie de parámetros que os va a explicar Rebeca para adaptar bien un texto, hasta dónde lo puedo adaptar o no, y para crear unos ítems según algunos criterios. Penúltimo paso, la revisión del nivel, que ya os hemos dicho que las tareas tienen que estar perfectamente ancladas al nivel, por eso no solo lo hacemos en la fase de creación, sino que tenemos una fase específica de revisión. Y por último, una maravillosa fase final que nosotros hemos llamado reposo y repaso, que aparte de sonar muy bien, son dos palabras fundamentales en cualquier tarea de evaluación como las que vamos a ver, como dos fases finales que nosotros recomendamos que hagáis. Bien, vámonos a estas dos primeras. La primera, consulta de especificaciones y revisión de modelos. Voy a pasar un poco rápido porque es la parte más teórica que tendríais que hacer por vuestra cuenta y como hemos perdido un poquito de tiempo voy a ir un poco más rápida aquí. Pero lo que os queríamos explicar aquí es que si a vosotros os dicen tenéis que hacer la tarea 3 de B1 del DL o de SIL, lo primero que tengo que saber muy bien es qué es un B1. Y si yo no lo sé porque no estoy acostumbrado a hacer tareas, pues porque no tengo muchos B1 en clase o no he dado muchas clases, me tengo que ir a la documentación de referencia. O bien buscarlo en el propio DL, el DL o el SIL te va a decir que es un B1, te lo va a describir, lo que puede hacer, qué tipo de textos puede utilizar, en qué situaciones, o bien me voy directamente a los documentos de referencia y sobre todo aquí lo más útil es el plan curricular. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir en algunos de los inventarios que tiene, qué palabras puedo utilizar en las nociones específicas y en las generales, qué elementos gramaticales puedo utilizar
en ese apartado que tiene de todos los elementos gramaticales o funcionales por nivel. Por tanto, lo primero que tengo que saber es qué es un B1 o qué es un B2, qué es capaz de hacer cuando yo tengo que crear esa tarea. Aparte de las especificaciones del nivel, yo tengo que conocer muy bien las especificaciones de mi tarea, es decir, ¿cómo es la tarea que tengo que hacer? O sea, yo no me la tengo que inventar. Todas esas características que hemos visto antes están puestas en un documento que me dice cómo es la tarea. En este caso, ¿cómo es la tarea 2 del B1 del DELE? Bueno, pues consiste en leer un texto, responder a preguntas de selección múltiple, tiene 6 ítems o preguntas, se evalúa la capacidad del candidato para extraer ideas esenciales e identificar información específica en textos informativos simples. Este es el tipo de textos que se puede utilizar de ámbito público y académico y tiene esta extensión. Esto es fundamental. Yo tengo que saber muy bien, estas son como las instrucciones que a mí se me dan para crear una tarea. ¿Por qué además hay que leer las instrucciones de manera muy detallada en este paso 1? Porque es lo que me dirige a buscar el texto. ¿Qué información tengo aquí muy importante para mi texto? Bueno, pues para empezar, que si tengo que hacer 6 preguntas de selección múltiple, es decir, que tienen 3 opciones, por lo menos el texto tendrá que tener 18 ideas pequeñas. Fijaos que os hemos dicho que todas las cosas que aparecen en una pregunta de selección múltiple tienen que, de alguna manera, salir del texto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un diálogo sobre un aeropuerto, no puedo preguntar luego una cosa sobre un supermercado. Esto es muy exagerado el ejemplo que estoy poniendo, pero todo lo que yo pregunte, de alguna manera, tiene que estar ahí. Tiene que ser falso si es un distractor, pero tiene que salir de ese texto. Por tanto, esto ya me está diciendo, oye, busca un texto que tenga muchas ideas. Busca un texto, además, en el que yo tenga ideas esenciales e información específica, porque es lo que tiene que hacer el candidato, es lo que a mí me interesa en esta tarea, por tanto, tengo que ir buscando un texto con esas características. Además, que tiene que ser informativo simple, de ámbito público y académico, y además que su longitud, después de adaptarlo, tiene que ser de 400 o 450 palabras. ¿Puede ser más amplio? Sí, porque yo luego lo puedo adaptar, puedo recortar, pero ¿puede ser menos? No, porque si encima yo en la adaptación ya quito cosas, pues no debería tener un texto de menos palabras. No estoy hablando de que no pueda tener 2, 3, 10 palabras menos, porque yo puedo añadir un poquito, hacer algún cambio pequeño, pero no puedo buscar un texto de 300 palabras si mi resultado final tiene que ser 400, 450. ¿Qué queremos decir? Pues que en realidad en todas las especificaciones se os da ya totalmente las pautas para el texto que tenéis que buscar. Fijaos en estas otras. Esta es la tarea B2 de comprensión lectora de DELE. Os explican aquí cómo es el formato. Esta en este caso es de completar párrafos, que habéis visto, de estas que se sacan los párrafos, se ponen unos cuantos y tienen el estudiante, el candidato tiene que completar. Y aquí también se nos da muchísima información para buscar un buen texto. Para empezar, que tiene 6 preguntas, es decir, yo tengo que sacar 6 párrafos. Fijaos que si el candidato tiene que reconstruir un texto, no puedo quitar 2 párrafos juntos, porque no tiene nada con lo que anclar ese párrafo y reconstruirlo. Tendrán que estar separaditos. Nosotras a veces decimos, si son 6 ítems, pues que haya 5, 4, 6 párrafos, pero no menos, porque es importante que cuando saco un párrafo me queden cosas, perdón, un fragmento, me queden cosas por encima y por debajo. Por tanto, tenéis que tener un texto, oye, que tenga ya bastantes párrafos, esté bien ordenado. Además, que sea un texto en el que esté ya muy bien cohesionado, o sea, que tenga muchos marcadores, muchos nexos deícticos, sinónimos, hiperónimos. ¿Por qué? Porque eso es en lo que mi estudiante se tiene que fijar, mi candidato, para poder resolver la tarea. Si el texto ya no tiene eso, ya no me vale para hacer esta tarea, ¿no? Entonces, necesito un texto que sea bastante rico. Después me dice aquí qué tipo de textos son: periodístico, informativo, descriptivo, de qué ámbito y, por supuesto, la longitud. Recordad que puede ser de más y puedo recortar, pero no debe ser de mucho menos, porque no puedo añadir mucho más. ¿Vale? Entonces, como os decíamos, esta primera fase de especificaciones del nivel y de la tarea me está dirigiendo ya exactamente a lo que yo tengo que ir buscando, qué texto tengo que buscar y de qué manera. Además de estos documentos, que son como la descripción así más general de la tarea, todos los exámenes tienen unas especificaciones generales que son muchísimo más detalladas. La verdad es que estas especificaciones no se suelen dar. O sea, cuando a ti te encargan una tarea no te suelen dar esta información. Os la hemos puesto aquí simplemente para que sepáis que existe, pero no es la información que normalmente manejan los creadores.
Aquí hay información, por ejemplo, sobre macrofunciones, mucho más concreta sobre la temática, sobre contenidos, vocabulario, gramática, ortografía, pragmática, sociolingüística, pero no se suele dar porque en la práctica tampoco es tan relevante. Lo más relevante de aquí podrían ser los temas, por ejemplo, servicios, vivienda, economía, pero fijaos que en vocabulario dice extenso, pues bueno, pues tampoco me dice eso mucho, ¿no? O gramática, oraciones complejas frecuentes, bueno. Simplemente que sepáis que las especificaciones pueden ser todavía más amplias, pero esta información no se suele dar. Además de la revisión de especificaciones, os había dicho que a la vez se revisan modelos. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer una buena tarea hay que mirar muchas buenas tareas antes. Bien modelos que tenéis en la web colgados, bien modelos que si os hacen un encargo de una tarea real, la persona que os hace el encargo os manda modelos de tareas que le gusten. Oye, tienes que hacerme esta tarea, fíjate en estas otras dos, cómo están construidas, cómo están hechas, para hacerla a imagen y semejanza de esas. Es muy importante ver tareas de la misma tipología y del mismo nivel antes para que aprendáis a hacer las vuestras. Solo analizando buenas tareas se aprende a hacer buenas tareas. ¿Cuál es el problema de las que están en la web? Y esto es un poco opinión personal, bueno, pues que el modelo que está en la web, que a veces es el modelo 0, el primer modelo que se hace, no siempre es el más perfecto. O sea, después, cuando uno con el tiempo hace más modelos, pues hace tareas mejores. Por eso a veces el de la web, pues no es el ideal, pero es el que tenéis, entonces seguid ese. Bien, y el segundo paso, antes de que hagamos la pausa, es la búsqueda de fuentes. Ya hemos revisado, tengo muy claro el nivel, tengo claro la tarea que tengo que hacer, me pongo a buscar mi texto. Y aquí, primera cuestión que tenéis que tener en cuenta, la variedad lingüística. Si os han dicho que es de una persona, si en el caso de la auditiva, de un locutor mexicano, tiene que ser mexicano, punto. No hay nada más, no hay otra opción. De hecho, os hemos puesto a veces incluso el sexo del locutor. Esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque los textos, todos los de Ciele y muchos de los del DELE, se locutan. Tú buscas un audio real, pero luego se locuta. Y esto se locuta en un estudio de grabación. Y a lo mejor tenemos un actor mexicano, pero no tenemos una actriz mexicana. Entonces te dicen, tiene que hablar un hombre mexicano, no puede ser una mujer. Esto, para que entendáis un poco la complejidad que va un poco detrás de todo eso, ¿no? Porque a veces no tenemos locutores de todas las variedades. O no tenemos peruano, entonces tienes que buscar de otro país. Y por eso no es que no queramos poner textos de Perú, es que no tenemos locutor peruano. Pongamos comprensiones lectoras, pero no podemos poner auditivas, ¿vale? Bien, os hemos puesto aquí unas pautas para elegir el texto, que de nuevo se basan un poco en nuestra experiencia en este tema. Bueno, fijaos, lo primero es que es fundamental que el texto cuente cosas, que se expresen distintas ideas, porque tenéis que sacar muchas preguntas de ese texto. Pero os he puesto ahí, no hace falta que sea un texto bonito, no es una clase, o sea, uno cuando busca un texto para clase dices que sea bonito, que cuente algo interesante, que sea motivante, esto es un examen y punto. Puede hablar de algo que nos parezca totalmente irrelevante, pero que a mí me sirve para hacer una tarea. Tened en cuenta eso, que vuestros alumnos no son los mismos que los candidatos que van a hacer un examen. Hay que hacerlo de una manera mucho más objetiva. Os he puesto aquí un ejemplo, que no voy a abrir el texto porque tampoco merece la pena, dice la quinoa, el alimento de los dioses. Es un texto que lo podéis buscar en internet, estaba aquí enlazado, que simplemente es un texto que habla de, bueno, normalmente hablamos de quinoa, aquí lo llamaba quinoa, que a lo mejor no me interesa nada. A mí no me puede interesar nada de dónde viene esto, cuál es su historia, si era el alimento de los dioses, a lo mejor me da absolutamente igual, pero cuenta muchas cosas, porque cuenta de dónde empieza a utilizarse, cuándo, qué es lo que pensaban de él, qué pasó en la industria, qué pasa ahora, sus usos diversos. Entonces de ahí puedo sacar un montón de información. ¿Es el texto bonito? Pues a lo mejor no, pero eso no me importa. Lo que me importa es que sea útil para la tarea. 2. Resulta aconsejable que sea coherente y que esté bien redactado y puntuado. Si no lo está, yo puedo trabajar con las pequeñas deficiencias que tenga, pero si ya tengo un buen texto, pues eso que llevo ganado, tengo un texto coherente, tengo un texto bueno, está bien cohesionado, pues siempre se trabaja mejor. Después, no deben tocarse determinados temas, y os hemos puesto ahí, lo tenéis además en el ejemplario, que no debe hablarse en un examen de religión, política, sexo, sexismo, maltrato, drogas, violencia, marginalidad, paro, etc. Cuando uno lee esta lista, la primera pregunta que todo el mundo me dice es ¿y entonces de qué hablo? O sea, si no puedo hablar de todo esto que aparece en los periódicos, ¿de qué hablo? Bueno, pues os puedo asegurar que después en la práctica uno encuentra textos.
Tened en cuenta que hemos dicho que son exámenes de alto impacto, que estos exámenes los pasan un montón de gente en cualquier parte del mundo. No podemos herir sensibilidades de ningún tipo, hay que ser políticamente correctos porque esto es una cuestión oficial, se emite un certificado. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchísimas cosas que no se pueden tratar en este tipo de exámenes, no debéis hacerlo. Además, no solo que sean como temas tabú, bueno, os ponía aquí el ejemplo, que no se debería hacer como crítica directa a algo. Fijaos que se puede hablar del cambio climático, sí, pero no se puede hablar de lo mal que algunos países pueden gestionar el cambio climático. ¿Veis la diferencia? O sea, trato un tema de manera general, pero no puedo hacer una crítica directa ni a determinadas instituciones, ni a países, ni a personas, etc. Os he puesto aquí que el texto no debería, su comprensión no debería depender de patrones culturales determinados. Y yo tenía aquí un ejemplo sobre el jamón ibérico, la imagen de España en el barro. Fijaos, aquí, aparte de que se hablaba de una mala imagen de España, se hablaba del jamón, de si era ibérico, de si era pata negra, del secadero, de Guijuelo, de la matanza. Esto no le importa a nadie. O sea, aquí estamos en Salamanca, comemos jamón a muchas personas, otras personas no. Esto para algunos es una cuestión alimenticia, para otros cultural, religiosa, lo que sea. Pero este texto no lo entiende todo el mundo. Nadie sabe, no todo el mundo tiene que saber que es un jamón de pata negra. Entonces, yo no puedo poner un texto que solo se pueda entender o identificar según mis patrones culturales. Oye, yo soy salmantina y lo sé, pero no tiene por qué saber nadie que es una dehesa, ni haber ido a Guijuelo. ¿Entendéis esto? Pero esto para cuestiones muy pequeñas. Por ejemplo, a veces para hablar del verano y del invierno. El verano y el invierno, en distintos sitios del mundo, en unos hace calor, entonces no se puede hablar siempre de en verano vamos a la playa. Oye, no, pues es que en Argentina no llevan la misma ropa ahora mismo que la que yo estoy llevando, ¿no? Entonces tenéis que tener cuidado con estas cosas. Y os había puesto aquí dos ejemplos de textos que cumplen estas pautas, pero simplemente como ejemplos. Pues uno sobre la historia del chicle, que es así como, pues qué era el chicle, de dónde aparece, tal, cómo se utiliza, y otro sobre un cuentacuentos. Consejos personales: que utilicéis fuentes lo más fiables posibles. Es verdad que hay algunas tareas para las que utilizamos blogs, foros, no para tomar textos, sino para nosotros después crear pequeños textos para un poco tenerlo como modelo, pero en general utilizamos fuentes fiables. Os he puesto aquí algunos temas que funcionan bien, que podríais utilizar para los que tengáis que hacer: curiosidades, inventos, novedades tecnológicas, relatos de viajes. Estos funcionan bien, no suelen depender de ningún patrón cultural. Y dos repositorios de audios donde podíais sacar información o textos, perdón, sobre las comprensiones auditivas. Bien, no os olvidéis de que, aparte de estas pautas que os he dicho para seleccionar el texto, hemos hablado antes de que las especificaciones del nivel, de la tarea, de la tipología, o sea, que todo lo que hemos visto antes depende y está unido a estas pautas temáticas que os hemos dado para el texto. Bien. Y terminamos con esta recapitulación para hacer la pausa. Yo ahora ya tengo un texto, lo he elegido según todo esto que os hemos contado, y yo, para pasar a la siguiente fase, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues hemos puesto aquí como una checklist, ¿no? Que es del nivel o puedo adaptarlo al nivel, mi texto? ¿Es de la variedad que me han pedido? Esto parece una bobada, pero hay veces que al final te pones a buscar y encuentras uno magnífico y te das cuenta, vas a la fuente y dices: pues me ha pasado, y al final es un periódico de otro sitio y no lo he hecho bien. ¿Sigue las especificaciones? ¿Posee ideas suficientes para que yo haga una tarea? ¿No toca los temas prohibidos? Si es así, podemos seguir a la fase siguiente. Si no es así, deberíamos volver para atrás. Y solo una advertencia: es muy posible, vamos, es altamente probable, que después de que hayáis pasado a la fase siguiente y tenéis un texto maravilloso, os ponéis a hacer la tarea y no sale. ¿Por qué no? Porque al final el texto no me vale para hacer esos ítems. Sé que ahora lo pensáis en abstracto y no os ponéis en la situación, pero hay veces que yo no puedo sacar 3 ideas de un párrafo para hacer un ítem. No hay manera. No os obcequéis con el texto. Si el texto no vale, es mejor volver a la fase previa y buscar otro material, ¿vale? Hay veces que nos pasa a nosotras corrigiendo el texto de alguien, que tenemos que corregir una tarea y tiene muchos ítems buenos, pero tiene 2 que no funcionan. Y tú intentas, al final dices: había tardado menos si voy a otro texto nuevo y lo hago otra vez. Bien, paramos aquí, 20 minutos, pausa y volvemos.